Bienvenidos al primer podcast donde decimos la verdad de Dios sin hablar de religión. ¿Qué onda, chavos? Andamos de regreso. Temporada 2, episodio 46. Ya el penúltimo programa de la temporada, claro está. Porque ya les dijimos, ustedes nos siguen viendo, nosotros seguimos haciendo este podcast maravilloso. Correcto. Y genial. ¿Cómo estás, Clau? Pues estoy, que es lo que importa. Pues vamos a... ¿Qué tal el embarazo? ¿De quién? Porque... Embarazoso el momento que... Porque mío, pues no. Empecemos. Es que andamos malitos, ¿verdad? Qué mal. Sí, pero ya sabemos que esto sucede, ¿no? Ya que se acerca la Navidad, es como que... Exacto, es que por fin de ley. Es Navidad. Ya te enfermas, sí. O sea, es que viene la gripa, Navidad, Año Nuevo y se acaba el año. Así es. Uh-huh. Justamente, pues vamos a darle temporada 2, episodio 46. Vamos con una película de policías. Enseguida, cada minuto cuenta. Después, como agua para chocolate, serie. Y el proyecto Adam. Estamos, genial. Pues vámonos, recio. Una película de policías se me hizo como tipo documental, aunque no es documental, pero sí se me hizo. Comienza una señorita policía hablando, patrullando en su recorrido del día a día y pues comentando como por qué entró a la academia, el que decide entrar a trabajar, que su papá también es policía y decide entrar a trabajar. Aburridona para mi gusto. Sí, bueno, habré de decirte que en el primer episodio dije, se ve más o menos, ¿no? Pero conforme fue avanzando, dije, creo que me voy a dormir en cualquier momento. Sí, está lentezona. Después ya sale el que es su pareja de la señorita policía. Y lo mismo, empieza a contar cómo está en la academia, conoce a esta persona, a la señora policía, y pues que pues justamente se vuelve una relación de pareja como tal del trabajo, pues pasa a ser como lo mismo, ¿no? No se me hizo tan atractiva visualmente, o sea, es... no sé, muy lenta, le faltó ahí poder, sí está chida sus historias de cierta manera, pero también cómo lo cuentan, ¿no? Después ya resulta que hay estos actores que también como que en la academia les dicen, a ver, no pueden estar haciendo esto, y los mandan a otra empresa que es en esa, donde los mandan como a seguir, pues viendo como el día a día de los policías, ¿no? No sé, no me entró, no sé si no traía como ganas o no sé qué pasó, pero no me atrajo, o sea, no fue algo atractivo para mí. Pues es que siento que tiene un poco que ver con el hecho de que no se defina bien si es serie, si es documental, cuál es el... Sí, porque en teoría es una película, o sea, ni les dije, película es del 2021, dura 1 hora 47 y está en Netflix, o sea, el formato está muy raro. Al principio parece como serie, o sea, parece como que va a ser una serie, pero luego resulta que es una película, no sabes si es un documental como tal, entonces siento que eso hace que pues no puedas como definir bien si te agrada. Sí, y por dónde vas, ¿no? O sea, como, ¿qué es esto, güey? ¿Qué estoy viendo? Uh-huh. Y sí, es muy lentezona. Después también hay muchísimas tomas igual con celular, porque ya como que la producción no puede seguir a los vatos estos. Y pues ellos van como documentando su día a día en el móvil. Entonces es extraña, es un poco rara. La neta, véanla, al final digo, igual y es atractiva para alguno de ustedes. Pero está rarona. Y yo cuando la vi en una película de policía dije, y de hecho estaba marcada así como que pues son de las cosas bonitillas que hay hechas en México. Y dije, no, hemos visto cosas buenas hechas en México, ¿no? Pues, pero esta en particular, muy extraña. Muy, muy extraña para mí. Sí, para mí también. Es muy raro, ¿no? Pues, híjole, no tengo como gran reseña para ella. Y yo la voy a dejar en un 3. O sea, no le hallé más. No, y no fue algo atractivo para mí. Yo... 4.5. Chinga. Yo le voy a dar un 5. No, es cierto. No, pues sí, yo creo que también en un 3. Sí, es ¿no? que estoy intentando como con qué puedo como ponerlo en comparación. Uh-huh. Pero no encuentro como con qué. Sí, no hay algo así
Sí, creo que igual, un 3. Sí, está rarona, pero pues igual chequenla, igual y ustedes dicen, wow, Sí. qué obra artística tan chingona, ¿no? Ajá. Igual, puede ser, no sé. En fin, pues vámonos a la que sigue, se llama Cada Minuto Cuenta. Híjole, una pinche super mega serie, super chingona, una temporada, 10 episodios, entre 32 y 43 minutos, está en Prime Video. Súper fuerte la historia, nos habla del terremoto del 85. Tú todavía no nacías, Clau. Yo era... No, ni en planes estaba. No. No, faltaba décadas para que nacieras. Una década, más o menos. Sí, hasta ni bebé. Nada. Yo no estaba en este plano terrenal. No, andaba en otro lado. ¿Quién sabe dónde estaba? Uy, está curioso saber en dónde estaba yo en ese momento. Quién sabe si estabas viviendo otra vida. Tal vez. ¿Te asusta el terremoto cuando...? Pues sí me asusta, pero siento que por lo que yo viví en el 17, no por... No, antes no. Pues no, o sea, digo, a ver, sí como que sabías que los temblores era algo... Sí. Pues, normal, complicado y que podía ser algo y por el contexto feo. de la del 85, claro está. Pero no, así que yo sintiera terror, no. Ustedes disculpen, pero es que... Se les avisó con anticipación. Se les avisó que podía haber aquí pelea de gallos. Pero bueno, híjole, sí, una serie fuerte, muy, muy fuerte, y más para los que sí ya vivimos lo del 17, y eso que a comparación de... Estuvo algo tranqui. ¿Que el 17 o el 85? Sí, el 17 a comparación del 85. Yo creo que, no sé, o sea, yo no puedo opinar porque yo, reitero, no estuve en el 85, pero sí creo que con esto, o sea, bueno, a ver, existen muchos documentales, series como esta que acaban de armar, que están como basadas o que tienen incluso imágenes de ese momento. Y yo he visto, no sé si un tanto por morbo u otro tanto como por informarme más, pero algo que sí se ve reflejado mucho en esta serie, que creo que es parte de lo que ellos quieren como dar a conocer al mundo, es que políticamente hablando estaba muy restringido el país por todo lo que se venía los años siguientes, cosa que siento que no pasó en el 17, al contrario, como que fue así de, a ver, esto ya lo vivimos, ya sabemos lo que necesitamos. Entonces, y además que creo que tuvimos un plus que, a ver, cuando utilizamos bien las redes sociales, o sea, se pueden hacer grandes cosas, y eso era algo que en el 85 no estaba presente y que definitivamente en el 17 hizo un cambio. O sea, el hecho de que empezaran a difundirse por redes sociales, en dónde se necesitaba ayuda, qué se necesitaba, o sea, muchísimas cosas se hicieron a través de redes sociales y eso ayudó muchísimo. Entonces, no sé en cuanto a magnitud y daños, porque, a ver, seguramente la ciudad pues ha tenido muchísimas remodelaciones del 85 al 17, pero sí creo que en tema social, no sé si llamar que estábamos mucho más preparados, pero definitivamente actuamos muchísimo más rápido que lo que se ve, porque vuelvo a lo mismo, yo no lo viví, pero que lo que se ve en el 85, que creo que eso también hizo que pues hubiera más muertes y más daños y muchas cosas más, ¿no? Evidentemente, o sea, lo ves en la serie cuando entran las personas y no tienen ni idea de que hay que ir poniendo palos y hay que tener cuidado cada piedra que se mueve, porque a pesar de que ya está derrumbado el edificio, se puede seguir cayendo, ¿sabes? Y son cosas que no se sabían en su entonces y que yo sí el 17 sí vi en muchos lugares que, a ver, no entraban nada más por entrar, o sea, sabían lo que estaban haciendo, había ya mucho más rescatistas preparados. Tuvimos mucha ayuda extranjera, internacional, o sea, hubo muchísimas cosas distintas. Entonces creo que eso minimizó los daños, porque totalmente son dos eventos fuertísimos y catastróficos a más no poder, pero siento que eso minimizó bastante los daños. Sí, un poco sí, pero sí, estaba colapsada la ciudad. Sí. No había comunicaciones, te van narrando la historia de cada uno de los personajes principales, por decirlo así, porque sí hay principales, por ahí un médico, por ahí también una reportera, varios, y van como retratando esas historias de cada persona desde el 10 minutos antes que empieza la serie, te van diciendo así, 10 minutos para el temblor, todo cómo va pasando, ¿no? De hecho, las personas se sacan ahí de, yo le cambié el turno a la persona, si no me hubiera regresado por tal cosa, si hubiera hecho esto, o sea, vas viendo y es de, chale, está fuerte. Yo creo que para las personas adultas que lo vivieron, va a ser de, no mames, pues no revivirlo como tal, pero sí
pues, impactante, porque sí, está fuerte, la serie, y está bien hecha, sí me gustó, o sea, Sí. está buena la serie. O sea, yo creo que si la vas a ver tienes que entender que es serie, no documental. Así Porque es. si tú eres una persona que viviste el temblor del 85 y ves esto, puedes siento que, no sé, pero se puede sentir hasta como un poco de burla, como en cómo lo van llevando. Pero es totalmente una serie, o sea, sí va a traer un contexto, sí tiene una historia, sí narran exclusivamente a ciertos personajes que están viviendo en ese momento. No quieren ejemplificar ni quieren mostrar todo lo que se vivió en todos lados, porque seguramente si tú lo Sí. viviste, vas a decir, oye, esos no fueron los únicos daños, ¿por qué no hablan de esto, del otro? O sea, Claro. es serie, trae un contexto, trae una historia, podría decirse que incluso trae cierto drama, porque la verdad es que, o sea, Por tiene un supuesto. cierre esa historia que van contando durante los episodios. Entonces, es serie totalmente, pero sí está súper bien hecha. De hecho, ¿sabes qué? Yo sigo a Ajá. bueno, no lo sigo, me sale en mi fuente confiable, que ya Ajá. conocen, en mi TikTok. Ajá. Un chico que es como el manager de ciertos artistas, ¿no? Ok. Y dentro de esos artistas es artista de Luis Fernando, es manager de Luis Fernando Méndez, creo que se llama, si no me recuerdo, que es el que hace uno de los personajes de esta serie. Y entonces en los TikToks justo están sacando como el detrás de las grabaciones y o sea, estaba enseñando y Luis Fernando comenta que es la primer serie en Latinoamérica que se hace con producción de... Puta madre, se me fue el nombre. Es como una tecnología nueva en donde ponen pantallas Ok. que están proyectando justamente el en dónde están y lo que van a estar haciendo. Ok. O sea, sí se usaron ciertos sets, pero la mayor parte de la grabación se hizo en estudio. De hecho, se hizo en los estudios Churubusco, Ajá. dato curioso. Y utilizaron esta nueva tecnología como de pantallas. Como tipo de que pantalla no- verde, pero más como proyección. Sí, es como una combinación entre pantalla verde y como un tipo inteligencia artificial como Ok. para simular la escenografía, o sea, el lugar en donde se está Porque sí llevando se a ve bien cabo. cabrón. Se Sí. ve cabroncísimo eso de donde va subiendo como el edificio y ves cómo está hecha sándwich. O sea, me recordó la de aquí de Santana. O sea, así Sí. caído. Era otro acá que fue en Miramontes. No manches, yo vi todo. Igual, o sea, vi abajo. todo, Acá atrás todo, el todo. deportivo, así. O sea, es de... Sí, güey, sí me lo imagino. Sí me lo imagino. Y la neta es que también sacan por ahí unos detrás de cámaras de cuando lo están maquillando, o sea, que ya están como en los rescates metiéndose y pues le tienen que poner todo como el polvo, pues la sangre, cómo le maquillan los dedos para que se vea pues que andan moviendo piedras y todo. Está muy cañón toda la producción que trae detrás, o sea, a mí justo me salió, yo creo que pues porque la vi y me salió por ahí en los TikToks. Pero sí está muy cañona, la neta. Está muy, muy padre. Muy Sí, padre. qué chingona serie, ¿eh? Digo, hablando en general, no específico, porque como bien dijiste al principio, y muy acertado, si usted vivió eso, pues obvio, es Sí, totalmente va a decir, distinto eso el no es cómo- nada comparado con lo que pasó. Exacto. Sí, justamente, ¿no? Y cada uno pues lo magnifica o lo vivió de diferentes maneras, si es que lo vivió, ¿no? Yo era chicuelo, yo no lo recuerdo como tal. No, o sea, yo por ejemplo no lo viví, pero sí viví el del 17. O sea, a mí sí me tocaron cosas muy fuertes en el 17 de ver así frente a mis ojos. Y a ver, yo veo la serie y aunque no fue específicamente el temblor, sí lo tienes que ver con un contexto de que es una serie. O sea, yo Claro. lo veo y digo, esto no es lo que fueron los terremotos, ¿sabes? Pero vuelvo a lo mismo, es una serie, no es un documental, Sí. no pretende hablarte en general de lo que pasó en México, sino un tanto... Sí, una pequeña parte de todo Sí. lo que se vivió y vivió cada Y cada creo que persona. algo que sí quieren ejemplificar mucho es la labor social que se hizo, o sea, el cómo las personas, la misma gente, los mismos ciudadanos eran los que pues estaban ayudando y estaban rescatando y se estaban moviendo y todo, y un tanto también el tema político, ¿no? Que se Sí, vivió en ese por entonces. supuesto, sí, O sea, claro. es parte de lo que quieren también. Sí, fuerte, pero muy buena, ¿eh? A mí me gustó muchísimo esa serie, la neta, vayan a checarla. Les digo, es una temporada, 10 episodios, entre 32 y 43 minutos, más o menos cada episodio. Se va de volada, cosas fuertes, historias fuertes también, y está en Prime Video.
La neta, yo se va de 5 de 5. Yo también. Sin pedos. Está muy chingona. Bien, pues vámonos a la que sigue. Como agua para chocolate, serie. Acaban de sacar la serie. Ya saben que está la película de años. Pero ahora sacaron la serie. Van 2 episodios. Ahorita están sacando uno, me parece que es cada domingo. Cada domingo, me parece que es. Dura como 50 minutos, más o menos. Y está en Max. Qué bonita. Qué bonita producción. Qué buenas tomas. Qué chingona serie están haciendo, ¿eh? Sí. Me gustó el chingo, digo, como para dar una calificación y también pues si quieres Sí, hacer todavía comparación no. con la película, etcétera, pues, creo que no es necesario irte como a hacerle una comparación o tener como ese punto de partida, sí por la historia, pero hasta ahí, no se metan como en otras cosas, la neta, véanla como algo, No, y aún así yo creo que, o sea, sería importante esperarnos a que ya fueran un poco más de capítulos para dar un poco más de contexto. O sea, Sí. si quieres más o menos saber qué, pues puedes buscar el tráiler de la película y más o menos darte una idea como de qué trata, pero de todos modos yo creo que siempre las series tienen como algo distinto y ahorita con 2 capítulos está difícil sí, muy difícil. que demos como... Apenas está la familia, está la mamá, son 3 hijas y pues están queriendo casar a la hija mayor, ¿no? Pero una de ellas pues está enamorada del Del chavo este, chavito. que es de una familia pues que tiene dinero, la cual le compró el ganado en un momento de crisis de la señora porque pues al parecer pierde a su señor marido y pues ya saben, empieza a faltar el varo y pues vende el ganado, este güey en esa oportunidad la compra, entonces ya después ella como que recapacita y dice, te manchaste, güey. Y tienen ahí como cierto pique, ¿no? El hijo de él es el que se quiere casar y el vato dice, pues para poder estar cerca de ella me voy a casar con la hermana mayor ya que no me dejan hacer algo, ¿no? Y justamente arranca la película, es esta chavita que es la menor, que es la que se está más en la cocina con su nana, ahí Aprendiendo. siempre aprendiendo y cocinando. Pues justamente sacan esa parte en donde ella transmite sus emociones en la comida, pero se queda impregnada su emoción, por decirlo así, ¿no? Ujú. Están bien bonitos los episodios, la música está excelente, me está gustando mucho. Sí, me está a mí gustando también. mucho. La verdad está bien padre, igual se ve que también le metieron bastante a la producción de la serie. Sí. Sí, está bien cool. Sí, está muy buena, vayan a checarla, como va por chocolate, ahí en Max. Escuchemos el de envases de perfume. Está muy buena, la neta es que sí, digo, dar una calificación sería muy pronto, pero la neta yo le voy a dar Sí. 5 de 5 sin rollo. Sí, Está, por el momento, pues sí, para los 2 capítulos que van. va muy bien y muy bonito. Pues vámonos a la última, que es Proyecto Adam. Es una película. ¿Alguien? Si usted tiene envases de perfumes, Mándelos. mándelos aquí y los compran. Proyecto Adam es una película, es del 2022, dura 1 hora 46 minutos y está en Netflix. Nos habla de viaje al tiempo. Prácticamente es un vato que viaja en el tiempo y se encuentra con su yo, Suyo del pasado. del pasado cuando es un niño y pues de cierta manera está como redirigiendo su camino del cómo era y de, pues sí, como uno vive la vida de chavillo y de grande te das cuenta de muchas cosas que tal vez no hiciste bien o que no aprovechabas o que no eras otra persona, ¿no? No tenías esa madurez emocional y etc., ¿no? Y aparte, pues va como otra, más allá de esa parte como emocional, trae otro contexto, ¿no? Que prácticamente es como la película de los viajes al tiempo y va a ver a su papá, ¿no? Que también pues para cuando él está Ajá. ya no existe, entonces... Creo que empieza porque su esposa se murió o no aparece o algo así. Cree que las personas que están como en su misión hicieron que ella muriera de alguna forma. Entonces como que quiere viajar a cierto lugar. Y este tema de los viajes en el tiempo, al parecer era un proyecto que tenía su papá, que estaba haciendo su papá. Y entonces pues como que él quiere saber cómo funciona y encontrarle la solución a ciertas problemáticas que tiene a lo largo de su vida, entre ellas pues la muerte de su esposa, luego obviamente viaja para saber qué onda con su papá y un tanto eso, ¿no? Como encontrarse con su yo del pasado y decirle, hey, no la cagues, o sea, van a pasar los años y te vas a arrepentir de esto. Sí, trae esas ambas partes, ¿no? Por un lado la línea emocional y por otro lado la acción y lo que
conlleva una película de ese tipo, ¿no? Además que está chido porque juega mucho con eso de los viajes cuánticos, con que si es paralelo, que si ya te encontraste con tu yo del pasado, que trae varias cositas que la neta está chido, está Sí, cotorro, está cool. y que llama la atención. Entonces, está buena, está interesante, sí está emocionante, para mi gusto, sí me clavé, sí dije, güey, A mí me gustó bastante. ¿Sí? Bastante me gustó. Me agradó mucho y no es palomera, pero está buena para pasar un rato agradable. Es decir, "Güey, vamos a sentarnos a ver algo y estar algo entretenido". Está buena, me gustó. A mí me gustó mucho, la verdad es que yo me esperaba que o fuera muy aburridona o fuera muy, muy de acción. Y no. creo que en ese punto medio que a mí personalmente me gustan, como esta parte del drama y de la nostalgia y de etc, y la parte como de un tanto de acción, pero sin llegar hacia lo extremo. Entonces, la neta a mí me encantó. Sí, está bien bonita. Más no le voy a dar el 5-5. Yo sí. Sí, yo le voy a dar Sí. el 4-5. Pues anda meramente personal. Me hubiera gustado un poquito más a mi dirección. La verdad es que sí. Pero está muy entretenida, está muy bonita y juegan bien esas ambas partes de lo emocional. Porque hasta cuando ve a su mamá, o sea, esas partes de cómo la ve, ¿no? De cómo la Cuando admira. habla con ella, así. Sí, es muy interesante, muy bonito. La neta es que sí ay, qué bonito, ¿no? Pero pues porque es de, güey, es que sí estaba pendejo en ese entonces, ¿no? Era un niño y Sí. pues veía la vida para divertirme y lo que me decía mamá pues era de, chale, ya me está regañando. Cuando, güey, ya cuando eres ruco ya te das cuenta de cómo está el rollo, ¿no? Está buena y está entretenida. Chéquenla, Proyecto Adam, Netflix. Está buena. Pues hemos terminado, mi Clau. Hemos terminado el episodio 46 de la temporada 2. Sus Rapidito. redes sociales. Mis redes sociales, Instagram, ClauUNF, TikTok, ClauNF3 y Facebook, ClauUNF. Ahí está, chavos. Vayan a seguirla porque se vienen cosas interesantes ahora que Clau Se ya vienen es TikToker. cositas, sí. Se ven cositas. Ya Se que vienen Clau cositas. es TikToker, anda con todo. Anda Se con vienen todo. collabs. Ah, güey. Pues nada, chavos, ya saben, me encuentran en todos lados como Bazar Santo Domingo, en las redes personales, estoy como Arte Profeta Galáctico, escuchen mi nuevo sencillo, por fin es Navidad, ¿ya lo escuchaste, Clau? Lo he escuchado. No lo has escuchado, me lleva la que me trae. No. Muy mal, Me he concentrado en... en no morir de gripa. En no morir. Ajá, sí, literal, en mantenerme viva. Escúchenlo, está en todas las redes sociales, como Arte Profeta Galáctico, ahí lo encuentran. Pues esto es todo, señores, nos vamos hasta aquí. El episodio 46 de la temporada 2 de La Verdad de Dios, el único podcast que dice la verdad de Dios sin hablar de religión. Cuídense, banda. Bye. Espera el podcast de La Verdad de Dios cada semana. ¿Quieres que hablemos de algún tema? Escríbenos a Instagram, Facebook o Twitter. En cualquiera de esas plataformas nos encuentras como Bazar Santo Domingo. Esto es La Verdad de Dios.